Hola, mi nombre es Verónica Belén Martínez Luna, soy estudiante del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas en la UNADEM. Bueno, pues a continuación les voy a hablar un poco sobre las crisis en el ambiente prehospitalario. Primero hay que definir qué es una crisis y bueno, a mí el concepto que más me gusta es que una crisis es definida como un estado temporal de trastorno y de desorganización. Y pues se caracteriza porque justamente el individuo que pasa por esta crisis pues no es capaz de afrontar la situación, ¿no? Entonces, en el ambiente prehospitalario pues aunque no lo pareciera, muchas veces nos enfrentamos a las crisis, a pacientes en crisis y lamentablemente no es tan notorio o tan visible, ¿no? Solamente te enfocas que te llaman y vas y atiendes a un paciente que se cayó, a un paciente que lo atropellaron, a un paciente que lo asaltaron, un paciente que vio cómo falleció su familia. Y ahí, en todas estas situaciones, hay una crisis, ya sea que le esté pasando o el familiar o el paciente. Y nosotros tenemos que aprender a identificarlas y apoyar también en esas situaciones. No solamente porque seamos atención médica prehospitalaria, nos enfocaremos a los pacientes, bueno, sí a los pacientes, pero no tanto a las enfermedades, ¿no? Sino a los pacientes como tal. Hay que aprender a visualizar un paciente como una persona más que siente y que también quiere ser escuchado. Y bueno, este, vamos a hablar particularmente de las crisis circunstanciales, que son el tipo de crisis que más se ve en el ambiente prehospitalario. Una crisis circunstancial, bueno, pues es aquella que justamente se da por algo pues que las circunstancias no te lo decían, ¿no? Vamos, que encuentras un atropellado, por ejemplo. Y bueno, tenemos usualmente 4 tipos de crisis, que son crisis de desarrollo, crisis estructurales, crisis de desvaliamiento y las que son más vistas en el prehospital, que son las crisis circunstanciales. Nos enfocamos en eso porque, como les decía, que son de manera inesperadas. Entonces hay veces en la que los pacientes pues atravesaron justamente por una situación imprevista, ¿no? Como ya hemos mencionado, los asaltos, los atropellamientos, los choques y cositas así, ¿no? En la que los pacientes pues realmente no esperarían encontrarse pues en una situación así, ¿no? Bueno, dentro de las crisis circunstanciales, en estas pues encontramos justamente todavía mayor respuesta, ¿no? Por ejemplo, nuestros pacientes van a responder con efectos cognitivos, efectos emocionales, efectos conductuales, efectos fisiológicos, ¿no? Los cognitivos, bueno, pues cómo es que lo están llevando, cómo es lo que están pensando. Hay pacientes que simplemente se bloquean, no pueden hablar, no pueden expresar lo que ha pasado. Efectos emocionales, cuando quedan en estado de shock o cuando empiezan a gritar demasiado o están muy tristes. Efectos conductuales, ¿no? Aquellos que se quieren ir, actúan impulsivamente o que de plano pues simplemente se paralizan, ¿no? Y tenemos los efectos fisiológicos, que justamente, ¿no? Cuando uno pasa una crisis, pues tiene taquicardia, empieza a sudar, incluso le puede salir prurito y muchas cosas así, ¿no? Que nuestro cuerpo manifiesta al encontrarse justamente en una crisis. Ujú. Y bueno, dentro de nuestra crisis, pues podemos encontrar a pacientes en fases, ¿no? En alguna de las fases de las crisis. Y pues bueno, en nuestras fases de las crisis, pues encontramos que está en shock nuestro paciente, en nuestra segunda fase está en una desorganización, en una tercera fase en una resolución en donde tal vez ya lo esté llevando un poquito mejor el paciente, y pues la última fase que es pues cuando todo acaba, ¿no? Usualmente cuando llegamos y encontramos a pacientes que sufrieron algún ataque, algún atropellamiento, alguna pérdida, pues casi siempre los encontramos en la primera fase, ¿no? Que es en la fase de shock. Entonces ahí donde deberíamos de entrar nosotros, pues como en nuestra atención principal, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos hacia nuestro paciente. Bueno, también podemos encontrar al paciente, pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? Los efectos que causan en ellos. Y también es importante que identifiquemos qué tipo de paciente es, porque por ejemplo pudiera ser un paciente que tal vez es un paciente psiquiátrico, un paciente que tal vez ya tome algo y más
lo que ha sucedido en la crisis, pues puede ser que se descontrole todavía aún más, ¿no? Entonces siempre preguntarle a nuestros pacientes si toman algo, si sufren de depresión, insomnio, algo que, pues que nos dé un indicio, ¿no? De que estos pacientes pues se medican o que van independientemente a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? Dentro de los pacientes también un poquito más, este, no difíciles, sino que podemos encontrar y que a lo mejor a veces no sepamos tanto qué hacer son los niños, ¿no? Los pacientes pediátricos, ya que para ellos o el llegar y explicarle a un niño qué es lo que acaba de pasar o qué es lo que acaba de ver, pues sí es un tanto complicado, ¿no? Pero que si para mí explicarle a un adulto lo que acaba de pasar o que falleció un familiar o X cosa, pues no es una tarea simple, pues explicarle eso a un adulto, a un niño, pues es todavía más difícil, ¿no? Y hay que tener esa sutileza para hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, también otra cosa que es pues importante que chequemos es pues las características de nuestro paciente, ¿no? Eh, Usualmente nuestros pacientes van a depender o van a tener las características pues dependiendo a su entorno, ¿no? Por ejemplo, lo que son los factores predisponentes. Factores biológicos, factores sociales, factores psicológicos. Lo que, por ejemplo, no le puede afectar lo mismo a un paciente que tal vez tenga alguna alteración en los efectos biológicos, ¿no? Tal vez ese paciente, pues por herencia, ya trae un trastorno adicional, entonces pues va a ser un factor, ¿no? Que influye en cómo él lleve esa crisis. Los factores sociales, ¿no? Ahorita creo que ya no es tan juzgado, pero por ejemplo antes pues por ejemplo, ¿no? Si alguien era gay, pues era muy juzgado, ¿no? Entonces, el involucrarte en una sociedad en donde juzguen constantemente los gustos de alguien más o que esté prohibido hacer ciertas cosas, pues al final de cuentas cuando tú pasas por una crisis te van a afectar ese tipo de cosas, ¿no? Hay pacientes que van a decir de mí, o sea, ya no independientemente de cómo se sientan ellos, ¿no? O sea, qué es lo que dirá la gente de ellos debido al entorno social en el que viven. Y pues factores psicológicos, ¿no? Gente que tal vez está en depresión, pero nunca se lo han diagnosticado, gente que sufre de insomnio y todas estas cosas, el día que una crisis los alcance, pues ellos van dependiendo de estos factores, es como van a reaccionar y cómo van a asimilar las cosas, ¿no? Como que esto define cómo van a llevar a cabo la crisis. Ajá. Y pues bueno, y pues para todo esto hay que tener pues una estrategia, ¿no? Tal vez un modelo para que sepamos cómo intervenir con estos pacientes, ya que hayamos identificado pues qué tipo de paciente es, si es un adulto mayor, si es un niño, saber si nuestro paciente tiene alguna otra condición que pueda influir más en la reacción hacia la crisis, ¿no? Pacientes psiquiátricos, pacientes que tomen medicamento para la depresión o para el insomnio, pacientes, hay que conocer el entorno, ¿no? Que, pues sí, cómo es que se desarrollan en su entorno social, en el familiar. A veces el entorno familiar también influye mucho en cómo ellos, sobrelleven la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha tocado atender a familiares de pacientes que, por ejemplo, bueno, falleció la abuelita, ¿no? Pero el familiar, que es el hermano mayor de todos, pues él decide, pues, estar tranquilo, ¿no? Porque como es el mayor de toda la familia, pues él es el que de alguna manera siente que es la cabeza y el que tiene que llevar pues todo a flote, ¿no? Y en cambio, bueno, más bien como es el mayor, pues él se siente así. Pero si hubiera sido con un paciente, con un familiar que fuera tal vez de los más chicos, pues tal vez hubiera, pues roto en llanto, ¿no? Porque pues no tiene como que ese compromiso tal vez de aparentar ser fuerte, ¿no? Entonces, es por ello que influye mucho el ambiente social, el ambiente familiar, el de pareja y pues toda esta cuestión de cosas, ¿no? También hay que identificar en qué fase se encuentra nuestro paciente, que usualmente es en la fase inicial, cuando acaba de pasar todo, ¿no? Pues somos la primera intervención que llega. Y todo eso en conjunto, pues para justamente analizar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para el paciente?
y pues en conjunto pues ya se analiza, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con mi paciente? Principalmente tengo que pues tratar de calmarlo, ¿no? Si mi paciente es un paciente que tal vez intentó suicidar o X cosa, pues hay que asegurarnos que no vuelva a pasar eso mientras nosotros estemos ahí, ¿no? Hay que asegurar pues que va a estar bien, podemos llegar y a mí lo que me gusta mucho hacer con ellos es darle la mano. A mí, yo cuando llegaba con pacientes así, pues yo los veía de lejitos y así como que de aquí de lejitos estoy bien. Pero después aprendes que no es así. O sea, y tú tienes que dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho tocarle la mano y decirle, a ver, cálmate. Porque de alguna manera cuando sienten el contacto físico como que vuelven a la realidad un momento y te voltean a ver y qué pasó, ¿no? Y entonces ahí es cuando tú entras y les explicas, mira, soy tal, te voy a ayudar, pasó esto y esto, pero vamos a calmarnos y a hacer esto y el otro, ¿no? Entonces a mí creo que una de las técnicas que más me funciona es justamente eso, el darles la mano, el hablarles, no fuerte, pero sí un poco para que me escuchen y que sepan que estoy aquí, ¿no? Este, y bueno, posterior a eso, pues tratar de calmarlos, ¿no? Hay pacientes que entran en ansiedad y pues empiezan a hiperventilar, ¿no? Entonces, a ver, te voy a acompañar a hacer un ejercicio de respiración, hazlo conmigo. Y le vas a explicar todo al paciente, porque no es lo mismo que le digas, respira, tranquila, inhala, exhala. Pues ni siquiera te está poniendo atención, no te está oyendo, le vale, ¿no? Si le están haciendo, no. En cambio, cuando tú los entras y tomas de las manos, a ver, vamos tú y yo juntos, yo cuento contigo, entonces lo hacemos al mismo tiempo, ¿sale? Y tú haces lo porque el hecho de que tú lo hagas para el paciente le da una seguridad y él dice, bueno, pues al menos le interesa un poquito lo que me está pasando, ¿no? Y creo que al final de cuentas es un impacto grande para ellos. Y pues ya el paciente ve que pues sí le preocupa, ¿no? Lo que esté pasando y cosas así. Este, y pues bueno, hay que recordar que nosotros somos la primera, pues sí, el primer contacto con el que personal de salud que hace contacto con los pacientes, ¿no? Y con los familiares, no nada más con ellos. Entonces hay que buscar justamente estas palabras, ¿no? Y estos métodos. No a todo el mundo le sirve que le tomes de la mano y así, porque también he tenido pacientes que no me tengo que hacer, déjame, ¿no? Y es entendible, pero entonces tú les, bueno, que no te toco, pero necesito que me escuches y que hagas esto conmigo, ¿no? O así. O por ejemplo, llamadas, ¿no? ¿A quién quieres que llame? Alguien que sea de tu confianza, alguien con quien sí te puedas expresar y así, ¿no? Para que ellos entren un poquito más en confianza. A veces el simplemente preguntarle qué te pasó, sí, no, pues ni modo, ¿no? Pues va a decir, no le está interesando en lo más mínimo, ¿no? Y es por ello que a veces, muchos de las piezas clave que podamos encontrar para nuestro historial o X cosa, pues está justamente en platicar con el paciente. Pero si él no quiere platicar y se aleja, pues va a ser más difícil de encontrar el motivo o la causa de la crisis, ¿no? Este, ¿Qué más? Y pues bueno, decirle, ¿no? Sabes que ya te atendí y yo sé que necesitas ayuda, entonces te proporciono el número pues no sé, ¿no? A lo mejor aquí puedes encontrar ayuda psicológica gratuita o tal vez yo conozco a alguien que te pueda ayudar gratuitamente al principio y así tú ves que vas avanzando bien, pues posteriormente ya tú decidirás, ¿no? O no sé, ¿no? Redes de apoyo. Actualmente, este, pues en las redes sociales hay muchas plataformas, ¿no? En donde se da esta ayuda sin cobro alguno. Obviamente hay que asegurarnos pues, que sean reales, ¿no? Em, Le podemos, pues, mientras proporcionar ese apoyo, ¿no? Que para que él siga o se dé un apoyo él mismo, ¿no? Y busque esa ayuda, pues a lo mejor nosotros al principio ya hicimos un poquito, ¿no? Y a veces es mucha diferencia la marca justamente la ayuda que nosotros damos, porque no es lo mismo que, a ver, pues yo lo hago contigo, yo te ayudo, aquí puedes llamar, aquí, así. A decirles, no, pues te paso el número de un psicólogo y ya tú sabes, ¿no? O sea, no, al final de cuentas tenemos que ser y que ayudarles, ¿no? A que ellos tomen esa decisión y decidan si, pues si tomar la ayuda, ¿no? Este, y pues bueno, prácticamente creo que eso es lo principal que se debe de hacer con un paciente. Debemos de apoyarlo, tratar de que no vuelva a hacer cosas que no debe, en caso de los que podemos encontrar pacientes que pues tal vez se intentaron suicidar, ¿no? Algo así. ¿Qué más?
el contacto físico creo que sí es un poquito importante para con ellos. Otra cosa que también creo que sí, este, pues sería una acción buena es que, por ejemplo, a mí me tocó atender una paciente que pues sufrió una violación. Entonces es bueno que si ella es mujer, bueno, pues yo como mujer la atienda. Si fue un hombre, pues que un hombre la atienda. Porque a lo mejor a veces el contarle, pues yo como mujer a un hombre, algo que me acaba de pasar, pues no es como que muy, pues sí, no, como que no da confianza. En cambio, ya si se acerca a una mujer, pues creo que igual y podría ser un poquito más fácil. Eso es algo así como que una perspectiva mía, que yo creo que al menos a mí me ha funcionado. Y pues bueno, no, el ser técnico en urgencias médicas no nada más es llegar y atender a los atropellados y a las enfermedades, ¿no? Sino a los pacientes principalmente. Otra de las cosas que también creo que pueden funcionar es que siempre traigamos en nuestro botiquín aditamentos para que les ayudemos a calmar las crisis, ¿no? Por ejemplo, la bolsa de papel para las respiraciones. Actualmente hay esponjitas o pelotitas que se aprietan justamente para evitar el estrés, ¿no? La ansiedad. Este, y para los niños, por ejemplo, ¿no? No está de más llevar, pues tal vez pueden ser juguetes pequeños que no sean tan grandes en nuestro botiquín, que no nos estorben. Eh, y pues más que nada eso, ¿no? Creo que independientemente de los aditamentos que uno ocupe, es propiamente lo que uno como técnico en urgencias médicas quiera hacer por el paciente. Y pues bueno, esto creo que fue todo dentro de este podcast. Fue algo breve, espero les guste. em, y pues bueno, muchas gracias.